Bienvenidos, hoy estamos con una de las voces más destacadas del pensamiento histórico europeo contemporáneo, una figura clave para entender el pasado y pensar críticamente en nuestro presente. Me refiero al profesor Donald Sasson. Él nació en El Cairo, en Egipto, en 1946. Su infancia y juventud transcurrieron entre París, Milán, Londres y Estados Unidos, un entorno familiar e intelectual muy cosmopolita. Estudió Ciencias Económicas y Relaciones Internacionales en la University College de London. Luego se trasladó a Estados Unidos para realizar su maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Pública de Pensilvania y su formación culminó con un doctorado en Historia en Brickell College de la Universidad de Londres bajo la dirección del célebre historiador Erich Hobsbawm. Fue profesor de Historia Comparada de Europa en la Queen Mary University de Londres, donde alcanzó el rango catedrático y actualmente es profesor emérito. Ha ocupado cargos como profesor visitante en universidades de renombre internacional como la Universidad de Nueva York, la Maison des Sciences de París, la Universidad de Trento en Italia, la Universidad de Queensland en Australia y ha dictado conferencias en más de 30 países. Fue galardonado con el premio Ducher Memorial en 1997 por 100 años de socialismo, uno de sus libros que recibió distinciones como por ejemplo el premio Alassio en Italia, el Gran Premio de Corea, el premio de Nápoles a la trayectoria y el premio Acquio Storia en el año 2019, entre muchos otros. A lo largo de su carrera se ha especializado en historia comparada de Europa con un enfoque en la historia del socialismo europeo, el desarrollo del capitalismo moderno, el ascenso del fascismo y el rol de la cultura en la construcción de identidades colectivas. Sus investigaciones combinan análisis político, económico, cultural y se inscriben en la tradición crítica que busca iluminar los procesos históricos detrás de las crisis del presente. Profesor, usted en sus trabajos ha cuestionado las narrativas que presentan al capitalismo como un proceso natural y triunfante, señalando en cambio que su consolidación histórica estuvo siempre marcada por conflictos, por crisis y por resistencias. ¿Cuáles son a su juicio entonces los elementos históricos que implican, entre comillas, ese triunfo que haya sido profundamente ansiado y contradictorio más que un éxito lineal y pacífico? Bueno, si se compara el capitalismo con los sistemas precapitalistas, no es que no hubiera ansiedad en los sistemas precapitalistas, por supuesto que la había. La gente estaba preocupada por enfermedades, pandemias, el clima, invasiones, guerras, pero eran cosas que venían de fuera del sistema. En el capitalismo es muy diferente. El capitalismo es un sistema muy dinámico, se mueve constantemente y hay perdedores y ganadores en todo momento. Así que cuando hablamos del triunfo del capitalismo, también debemos recordar que todo triunfo del capitalismo tuvo víctimas. Las víctimas fueron aquellos que antes habían triunfado y que luego quedaron del lado perdedor de esta constante evolución dinámica. El economista político Schumpeter lo llamó destrucción creativa. Eres un empresario, tienes éxito, has ganado mucho dinero, tienes un equipo que otros no tienen y de repente, de la nada, surge un nuevo empresario o un nuevo sistema y te destruyen por completo. Y cuando uno está en la cima, teme que alguien venga a debilitarlo o destruirlo. Así que la ansiedad forma parte del triunfo del capitalismo. Ese era mi punto principal. Si tomamos el capitalismo como un nombre genérico de un sistema, obviamente triunfó, está en todas partes. Y aquellos que no lo tienen, lo desean. La gente que tenía una alternativa al capitalismo, el comunismo, fracasó. Y luego tenemos cosas extrañas como China, que probablemente sea hoy el sistema capitalista más exitoso, gobernado por un partido que se llama a sí mismo comunista.
Así que es muy difícil generalizar o tener una teoría general del capitalismo, y debemos recordar que el propio Marx nunca hizo predicciones muy fuertes sobre el futuro del capitalismo. A él le interesaba analizar el capitalismo, entender qué lo hacía funcionar. A lo largo del siglo XIX y del siglo XX, el Estado jugó un rol central en sostener y expandir el capitalismo. ¿Cómo interpreta el hecho de que hoy los discursos de ultraderecha aboguen por un debilitamiento del Estado tras décadas de consenso neoliberal? Es casi imposible pensar en el capitalismo sin un Estado que lo regule, que lo gobierne, que establezca normas. La norma más simple y antigua, que es la ley del contrato. Yo acepto venderle algo, usted acepta comprármelo, me da una moneda. Y esa moneda está respaldada por el Estado. Nunca ha existido un capitalismo sin Estado. De hecho, los primeros países capitalistas exitosos, Gran Bretaña, pero también Bélgica, Holanda y más tarde Alemania y Estados Unidos, todos tenían estados fuertes que facilitaron el desarrollo del capitalismo, o al menos de algunos aspectos de él. Tomemos una gran controversia del siglo XIX en Gran Bretaña, que sigue viva hoy gracias a Donald Trump, si se deben imponer aranceles para proteger la industria local. Obviamente, si se imponen aranceles, eso es bueno para ciertos capitalistas locales, pero malo para los capitalistas locales que necesitan importar insumos más baratos. La idea de un capitalismo sin Estado es absolutamente utópica y no se sostiene. En su mirada histórica, profesor, ¿cómo se configuró la alianza entre capitalismo, colonialismo e imperialismo como base del orden mundial? Bueno, históricamente hablando, por supuesto, el colonialismo y el imperialismo preceden al capitalismo. Después de todo, tuvimos el Imperio Chino, incluso antes tuvimos el Imperio Romano y así sucesivamente. Así que la conexión es que la posesión de colonias ayudó a cierto capitalismo a progresar rápidamente. Pero no es una teoría general. Ciertamente ayudó al capitalismo británico a expandirse y evolucionar. Hasta cierto punto ayudó al capitalismo francés. Pero el desarrollo del capitalismo en la Alemania del siglo XIX no requirió colonias de Alemania. Alemania tenía colonias, pero francamente eran más una cosa de prestigio. Era un desperdicio de dinero. Y luego, el país capitalista más exitoso en el siglo XX, a saber, los Estados Unidos de América, no tenía realmente un imperio colonial. Tenían influencia sin tener que establecer su dominio sobre las colonias. No tenía colonias en África, tenía muy pocas en Asia y no tenía muchas en América Latina. Las crisis económicas aparecen como momentos recurrentes. ¿Qué patrón identifica en ellas? ¿Qué revelan sobre la estructura del sistema de capitalismo? ¿Y cuánto el capitalismo necesita de crisis para recrearse continuamente? Sí, la gente piensa que la crisis del capitalismo es mala para el capitalismo y habría que decir que no lo es. Es mala para algunos capitalistas, por supuesto, pero es muy buena para otros. Y el intento de llegar a una teoría o una teoría general de la crisis capitalista, que hay algo que es recurrente, si ese fuera el caso, seríamos capaces de predecirlas. Pero lo notable de las crisis capitalistas es que son impredecibles. Recuerdo al ministro de Hacienda de Gran Bretaña, Gordon Brown, hablando a la ciudad en 2007 y diciendo que este es el final del periodo de auge y caída.
En otras palabras, ahora va a haber un crecimiento tranquilo y constante. Un año después ocurrió la gran crisis de 2008, que no fue anticipada por la mayoría de los economistas ni por los políticos. Profesor, usted retoma la idea de Antonio Gramsci, según la cual en tiempos de crisis lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y en ese interregno surgen síntomas mórbidos, que incluso es el título de uno de sus libros. ¿Cómo aplica este concepto al momento histórico actual y qué características define, según usted, este prolongado interregno que atravesamos hoy? Bueno, cuando Gramsci escribió aquella famosa frase, lo viejo está muriendo y lo nuevo aún no ha llegado, es la imagen que uno tiene cuando está en medio de un río que fluye rápidamente. Sabes que has abandonado una de las dos orillas del río, pero no puedes ver la otra. Y así, en este momento de crisis, no sabes exactamente lo que va a pasar. Este es un patrón recurrente y hoy lo vemos muy claramente. Ni siquiera sabemos lo que el presidente de los Estados Unidos va a hacer a continuación, por no hablar de la muerte del viejo mundo y la ausencia del nuevo. Eso es lo que es la verdadera crisis, es la incapacidad cuando sabemos que algo malo ha sucedido. Sabemos que algo está cambiando, pero no conocemos la dirección de la historia. Y esa es la causa principal de la ansiedad actual. Esto se multiplica por la existencia de guerras que no están necesariamente ligadas a crisis capitalistas. Estamos pues en un interregno. Los síntomas mórbidos son evidentes y no sabemos qué va a pasar. A lo largo de su obra usted ha mostrado cómo el desarrollo del capitalismo no puede entenderse sin considerar las transformaciones tecnológicas y los cambios culturales que lo acompañan. Y en ese marco, ¿de qué manera estas transformaciones que están ocurriendo hoy transforman al capitalismo? Vemos la conexión entre desarrollo capitalista y progreso tecnológico todo el tiempo, incluso en nuestra vida cotidiana. Es decir, las innovaciones de los últimos 50 años, el teléfono móvil, la televisión generalizada, Internet, todas estas cosas han condenado al olvido a algunas de las innovaciones del pasado que han sido muy importantes. Y las cosas nuevas, los nuevos desarrollos han garantizado la aparición de nuevos tipos de capitalismo. Es decir, si uno mira las principales empresas en la Bolsa de Nueva York en 1900, verás que muchas de ellas eran manufactureras. Y luego muy pronto tuviste empresas como General Motors, Ford, etc., así como las empresas de extracción de petróleo. Y si miras ahora, ¿quiénes son los millonarios? ¿Quiénes son las principales empresas? Hay empresas que no fabrican nada, en el sentido de que no fabrican un producto que se pueda ver y tocar. Hay otras empresas minoristas como Amazon, o hay empresas como Facebook, Meta, y el tipo de cosas que ahora son importantes y famosas. Es un capitalismo bastante diferente del de antes. Empresas como Shell o BP, las dos grandes petroleras británicas, son mucho menos importantes. Y debería haber más progreso tecnológico, como muchos de nosotros esperamos, hacia la descarbonización del planeta. Pero estas empresas o bien tendrán que innovar y por tanto
no depender tanto de las industrias extractivas, o bien tendrán que idear algo nuevo y sumarse al pelotón. Tengo edad suficiente para recordar cuando IBM era considerada una de las maravillas del mundo. Ahora, el software viene esencialmente de Estados Unidos. El hardware se fabrica en China. Profesor, finalmente, ¿hoy estamos ante un nuevo régimen del capitalismo o simplemente en una prolongación de sus contradicciones funcionales? Yo diría que no existe un nuevo régimen capitalista. Hay un conjunto de regímenes capitalistas que sufren contradicciones, por lo tanto, como en los viejos tiempos. Pero son diferentes. No son los mismos que solían ser. La crisis actual no es una crisis del capitalismo, es una crisis de algunos aspectos del capitalismo. Y la paradoja es que mientras que hasta 1990 el capitalismo parecía enfrentarse a un desafío mundial, es decir, un sistema ideológico que quería construir una economía no capitalista. Este desafío ha desaparecido. Pero la crisis continúa, y los problemas continúan, y las contradicciones continúan, y la ansiedad continúa aún más. En su libro 100 años de socialismo, usted reconstruye la historia de la izquierda europea, y la pregunta es cuáles fueron sus pilares más sólidos y qué límites encontró para seguir sosteniéndose. Bueno, la izquierda europea nació en el siglo XIX. De hecho, hacia finales del siglo XIX, no necesariamente relacionada con el capitalismo. El país más capitalista en 1900 era todavía Gran Bretaña y no tenía un partido socialista de ninguna importancia entonces. Tenía el tradicional Partido Conservador y el reformista Partido Liberal, sostenido por los sindicatos, el más importante. El Partido Socialista estaba en Alemania, pero teníamos partidos socialistas en países como Finlandia, que tenían una base industrial muy pequeña. Así que la conexión entre socialismo y capitalismo no es lo que gente como Karl Marx pensaba, que cuanto más avanza el capitalismo, más trabajadores, y estos trabajadores serán reclutados para una causa socialista. El avance del socialismo está, en cierto sentido, desconectado del avance del capitalismo, y de hecho no fue muy bueno en expandirse mucho más allá de las fronteras de Europa. El tipo de socialdemocracia europea se quedó en Europa. No logró establecerse en el resto del mundo, ciertamente no en los Estados Unidos, que era, después de todo, en el siglo XX, el país capitalista más importante. No se estableció en Japón, que eligió la vía capitalista hacia 1868, 1870, con la restauración Meiji, y luego se convirtió en un país capitalista muy importante. Así que, en cierto sentido, la socialdemocracia europea ha seguido siendo una ideología bastante circunscrita a Europa. No se expandió particularmente ni siquiera en América Latina, por ejemplo, donde el enfrentamiento ha sido a menudo entre el pensamiento clerical y el pensamiento anticlerical, entre fuerzas terratenientes y fuerzas exportadoras, entre socialistas y antisocialistas. Aunque recientemente, por supuesto, se ha producido el crecimiento de algunos partidos que sí se parecen a los partidos socialistas. ¿Por qué la izquierda europea, que fue la protagonista en el siglo XX, no logró convertirse en una alternativa estructural frente al colapso del modelo neoliberal? La izquierda siempre ha sido una bestia muy extraña porque, por un lado,
y me refiero al Congreso Fundacional del Movimiento Socialista Europeo, el Congreso que fundó la Segunda Internacional en 1889, la Primera Internacional no fue terriblemente importante. Se formó en París con socialistas procedentes de varios países, pero siendo los alemanes el partido socialista más importante. Y su propuesta, su reivindicación era, por supuesto, el establecimiento de una sociedad socialista. Pero también decían que, mientras tanto, debíamos hacer reformas, y las reformas que proponían eran cosas como la ampliación del sufragio para que fuera un verdadero sufragio universal, incluyendo a las mujeres, y al mismo tiempo también debería haber límites a la jornada laboral y todo tipo de reformas importantes, muchas de las cuales se han logrado, pero no eran reformas que destruyeran el capitalismo, eran reformas que, en todo caso, cuanto más éxito tenían, más tolerables transformaban el capitalismo. Porque si tienes un sistema capitalista en el que solo trabajas 8 horas y en el que te pagan un salario razonable y en el que puedes votar, etc., bueno, no es tan malo. Y por lo tanto, ¿por qué intentar un experimento con una sociedad socialista? Así que paradójicamente, el movimiento socialdemócrata en Europa, cuanto más éxito tenían, menos probable era que fueran revolucionarios. De hecho, las revoluciones suelen darse donde el sistema capitalista no está bien arraigado. ¿Cómo analiza usted, profesor, la relación entre el proyecto socialista y el estado de bienestar en Europa? ¿Fue un compromiso, fue una conquista o fue una renuncia? El vínculo entre el proyecto socialista y el estado del bienestar es un tema interesante. Mientras Europa Occidental ha logrado un estado del bienestar, en los Estados Unidos no se experimenta algo similar. El estado de bienestar surgió en los países escandinavos y en el primer gobierno laborista de 1945. Las ideas económicas aplicadas se basaron en las teorías de John Maynard Keynes. Y en términos de reformas del bienestar de Beveridge, que había publicado un importante libro durante la guerra, muy exitoso. Ambos eran liberales que pensaban que para salvar el capitalismo había que reformarlo. Y una de las reformas más importantes fue la de tener un estado de bienestar. De nuevo, las reformas hicieron más difícil las revoluciones, así que sí, era un compromiso. Pero al mismo tiempo, fue una conquista porque las cosas mejoraron notablemente con la llegada del estado del bienestar a Europa. Y de hecho, el periodo capitalista más exitoso en la historia europea fueron los primeros 30 años después de la guerra, los años de 1945 a 1975, donde los partidos laboristas o socialistas casi nunca estuvieron en el poder. No estuvieron en el poder en Francia, no estuvieron en el poder en Italia, no estuvieron en el poder en Alemania, estuvieron fuera del poder desde 1951 en Gran Bretaña. El éxito de una reforma no es lograrla, sino que tus oponentes la acepten por su gran popularidad. No pueden hacer nada al respecto. Así que cuando el Partido Conservador o el Partido Demócrata Cristiano avanzaron en Italia, en Alemania, o el gaullista en Francia, o el conservador en Gran Bretaña, tuvieron que aceptar todos los logros del estado de bienestar. Ahora bien, eso es una verdadera victoria cuando tus adversarios están de acuerdo contigo y saben que no pueden hacer nada al respecto. Es mejor que acepten un servicio nacional de salud, etc. Dado que usted plantea correctamente de que el verdadero triunfo es que el oponente acepte las ideas de quien las está presentando en el sentido opuesto, en el caso los conservadores aceptaron las ideas de los socialistas. ¿Se puede decir que de alguna manera el triunfo del neoliberalismo es que los partidos progresistas europeos terminaron aceptando las ideas económicas del neoliberalismo?
Me preguntas si la izquierda ha aceptado ahora algunas de las propuestas de la derecha. Sí, lo que ocurrió principalmente después de 1975, 1980, cuando la izquierda volvió al poder, o en el caso de Alemania, llegó al poder, o en el caso de Italia, formó una coalición, gobernó el Partido Socialista, no los comunistas, formaron una coalición con el Partido Demócrata Cristiano, es que ellos, en lugar de continuar con la idea de ampliar la propiedad estatal, que es lo que los socialistas franceses bajo Mitterrand hicieron al principio, muy rápidamente pensaron que era demasiado difícil, demasiado complicado. Y de hecho, continuaron con la política de privatizaciones. Hay que recordar que a pesar de que ahora pensamos en la nacionalización como una política de izquierda, de hecho, la nacionalización más importante en la década de 1930 se logró en Italia bajo Mussolini debido a la crisis en Wall Street y la casi quiebra de los bancos italianos y las acciones de estos bancos en las empresas. Así que o dejas que toda la economía se derrumbe, o, como le aconsejaron a Mussolini los banqueros inteligentes, te haces cargo de las partes que fallan. Así que, en cierto modo, el truco del asunto es que si el capitalismo está fallando, entonces hay que rescatarlo. Y esto es lo que la izquierda ha aceptado en casi todas partes. A lo largo del siglo XX, la izquierda no solo propuso modelos económicos y políticos alternativos, sino también fue capaz de construir identidades colectivas, imaginarios compartidos y horizontes de esperanza. En el contexto actual de la crisis de sentido y fragmentación cultural, ¿cómo valora usted esa dimensión cultural de la izquierda y qué lugar cree que puede ocupar hoy? Bueno, es casi un cliché suponer que la cultura está colonizada por la izquierda, porque muchos intelectuales son más de izquierdas que de derechas, porque hay muchos intelectuales de derechas y algunos son muy importantes. Pero la mayor parte de la cultura es cultura popular y no adopta una postura clara en materia económica. Es obvio que la gran mayoría de las películas y de los libros, etc., en todo caso, tienen un ligero elemento anticapitalista, porque en la mayoría de estas películas los ricos rara vez son el héroe. Usted no consigue el tipo de película en la que un capitalista compra una fábrica y luego, con el fin de mejorarla, echa a la mitad de sus trabajadores y se hace cada vez más rico. Ese no es el héroe normal. El héroe es alguien que, como en la típica leyenda americana, viene de abajo y de su propio esfuerzo individual, por supuesto, llega a la cima, pero lo hace también siendo amable, interesante, compasivo, etcétera, etcétera. Gran parte de la cultura es, de hecho, así. Hay un elemento de homogeneización, ciertamente en la cultura europea, que se debe al desarrollo capitalista de la cultura y en particular el desarrollo de cosas como el cine y la televisión, en el que algo que no estaba disponible para la mayoría de la población se vuelve disponible. Pensemos en la distribución de la cultura en la Europa precapitalista. La mayoría de la gente no sabía leer, así que no compraban libros, no se escribían libros. Iban a la iglesia. Las historias que escuchaban eran del cura. Había historias bíblicas o alternativamente tenían sus propios cuentos de hadas. Bien, esa era la cultura local y era muy local. Y eso comparado con el enorme cambio del siglo XX, donde tenemos películas, programas de televisión que son vistos por millones de personas y en el que también la gente adquiere una participación en el sentido de que al día siguiente van a la oficina y hablan de lo que han visto en televisión o de la película que han visto. Esto es impensable en las sociedades precapitalistas. Así que hay un grado de homogeneización
y no necesariamente nostalgia de un pasado idealizado. Además, no hay mucha ideología en la cultura moderna. Quiero decir, he tenido que buscar. Quiero decir, la gente asume, por supuesto, que en la Rusia soviética o en la Italia fascista, porque el Estado era tan poderoso, dirigían todo lo relacionado con la cultura. Pero de hecho, la gran mayoría de las películas hechas en Italia bajo el fascismo eran cosas románticas, donde ella me ama, yo no la amo, yo la amo, ella no me ama. Era ese tipo de cosas, no nada sobre el fascismo o la política o lo que sea. Si encendías la radio en la Rusia de Stalin, no escuchabas los discursos de Stalin de la mañana a la noche. En realidad, Stalin no hablaba mucho. Tenía un gracioso acento georgiano que no habría caído muy bien entre la mayoría de los rusos. Pero para que la gente escuche la propaganda política, tienes que darles algo más, porque la propaganda política es como la publicidad. Así que tienes algo que realmente le gusta a la gente. Y luego poco después de eso, o justo antes de eso, o en el medio, tienes algo de propaganda política, porque eres perfectamente consciente de que por sí sola nadie se molestaría en ver propaganda. No lo haremos, quiero decir, incluso aquellos de nosotros que estamos interesados en la política, no pasaremos la mayor parte del día escuchando los discursos de Putin o de Trump. Y finalmente, profesor, ¿usted cree que la izquierda tiene alguna posibilidad de volver a construir una narrativa que entusiasme a los votantes y revigorice la democracia? Los ciudadanos votarán a la izquierda, aunque cada vez lo hagan menos, pero votarán a la izquierda no porque la izquierda sea necesariamente un mensaje socialista, sino porque parece que la izquierda tiene un plan para resolver algunos de los problemas a los que se enfrentan ahora. Y todos sabemos cuál es el problema al que se enfrenta la gente ahora. En algunos casos es el desempleo. En algunos casos es el coste de la vida, que es probablemente más importante que el desempleo, porque el coste de la vida afecta a casi todo el mundo. El desempleo es solo para los que están desempleados. Así que el problema de la izquierda no es tanto el socialismo, sino qué hacer después, cómo resolver los problemas a los que se enfrenta la gente. Dado que normalmente para resolver algunos de estos problemas necesitas dinero. Y hay algo que se llama matemáticas que la izquierda no puede deshacer. Solo consigues dinero o imprimiendo billetes y eso causa inflación o pidiendo dinero prestado. Y eso significa que tu deuda pública subirá porque tienes que pagar intereses o aumentas los impuestos, lo que no es nada popular. Y para aumentar los impuestos solo entre los ricos, no hay suficientes ricos para proporcionar suficientes fondos. Y además, a los ricos se les da muy bien evadir impuestos, así que esa tampoco es una solución. Así que la izquierda tiene problemas con los recursos limitados y cualquier cosa para transformar el sistema es algo costoso. Ese es un problema que también tiene la derecha, por supuesto, y que no necesariamente es capaz de afrontar. El otro problema es, por supuesto, la democracia, porque en un país, un partido que acaba de ser elegido solo puede ver para los próximos 4 o 5 años, y por tanto, lo que tenga que hacer debe tener resultados en 4 o 5 años. Ahora bien, en la historia, esto no suele ocurrir necesariamente. Los resultados pueden tardar 10 años, 20 años, 30 años, pero usted necesita los resultados en poco tiempo porque vas a tener elecciones en un corto periodo de tiempo. Este es un problema al que obviamente no se enfrenta el Partido Comunista de China, pero sin duda es un problema al que se enfrentan la mayoría de los partidos políticos de los países democráticos. Profesor, vamos a ir a un corte comercial con unos avisos y volvemos de aquí a pocos minutos.
Volvió On Fire a Jumbo. Hasta 15% de descuento en seleccionados de TV LED. Hasta 50% de descuento y 3 cuotas sin interés en indumentaria. Y 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en mantas, frazadas y acolchados. Jumbo te da más. Si destapas una Brahma y la chapita dice sed, te llevas otra muy fácilmente. O con un poquito de voluntad. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. La previa, con la conducción de Alejandro Gomel y Elizabeth Pejer, para arrancar el día bien informados con las noticias destacadas. La previa, de lunes a viernes a las 8, por NET. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Modo Fontevecchia. De lunes a viernes a las 10, por NET. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Toda la información del espectáculo la encontrás en un solo lugar. Mucha información y mucho humor en Gossip. Gossip. De lunes a viernes a las 13, por NET. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Entrometidos 2025, con la información del espectáculo como nadie te la cuenta. Entrometidos 2025, los mejores. Entrometidos. De lunes a viernes a las 14:30, por NET. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Si destapas una Brahma y la chapita dice sed, te llevas otra muy fácilmente. O con un poquito de voluntad. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Este 9 de julio desde el Colón llega el Gracias Mercedes de Olga a Telecentro. Disfruta este evento en vivo en el canal 1065 y las veces que quieras y en todo el país en T-Play. Un homenaje a la Negra Sosa con la participación de reconocidos artistas. Telecentro, conectando con vos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, mira.
mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Volvemos con el reportaje a Donald Sasson, probablemente hoy el historiador más importante que queda en el mundo contemporáneo. Profesor, usted ha demostrado claramente cómo los estados son los que han moldeado las identidades nacionales a través de la cultura y de qué modo estas construcciones culturales persisten en las tensiones actuales en los estados modernos. Bueno, las identidades nacionales son moldeadas por el Estado, no tanto por la cultura. Curiosamente, las identidades nacionales modernas están determinadas por el Estado. En América Latina quizás seas consciente de ello porque las fronteras latinoamericanas son el resultado de la conquista colonial, decisiones tomadas por los españoles o, en el caso de Brasil, por Portugal. En Europa, las fronteras son el resultado de todo tipo de incidentes históricos. Es decir, las fronteras han sido totalmente inestables. Pero también hay acontecimientos como la imposición de una lengua común, la imposición de una estructura educativa común. Puedes nacer en Sicilia y hablar tu dialecto, pero si vas a tratar con el Estado, tendrás que hablar italiano, que la mayoría de los ciudadanos de Italia no hablaban hasta la década de 1950. Y entonces, claro, hay guerras. Italia entra en guerra con Austria en 1914, 1915, y puede que seas siciliano, pero estás obligado a vestir el uniforme del ejército italiano. Eres enviado a las Dolomitas, nunca has estado allí y estás al mando de oficiales que probablemente no hablan tu idioma y luchas contra los austriacos que ni siquiera sabías que existían. Y eso consolida una identidad nacional, pero luego la identidad nacional también se consolida por medios culturales. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que el hecho de que los italianos vieran programas americanos doblados al italiano en la televisión italiana facilitó la difusión del italiano. Es decir, si querías entender las comedias basura como Lucy y Yo, que era el equivalente americano de lo que se convirtieron en las telenovelas latinoamericanas, tenías que entender italiano porque estaban dobladas al italiano. La música también venía del extranjero, de Estados Unidos, así que tenías, por supuesto, una tradición de canciones locales en Francia, en Italia, incluso en Alemania, incluso en Inglaterra, países en los que no había cantantes italianos famosos como los napolitanos o Edith Piaf en Francia. Sin embargo, la internacionalización de la música, de nuevo bajo la dominación estadounidense, ayudó a crear algún tipo de identidad a través de las fronteras nacionales. Así que hay dos procesos en marcha al mismo tiempo: el fortalecimiento de las identidades nacionales y al mismo tiempo una emancipación de la cultura, por lo general en la dirección de la cultura americana, pero no solo. Usted no valoriza tanto la cultura, pero mi pregunta es qué rol juega hoy la cultura en el ascenso
de las derechas nacionalistas que instrumentalizan el pasado con fines actuales y reaccionarios. Bueno, todos los movimientos políticos instrumentalizan el pasado, todos los movimientos políticos utilizan la historia para sus propios fines. Una vez sugerí que para los políticos la historia es como estar en un supermercado y tienes hechos y tomas los hechos que te sirven para tu propio punto de vista. Así que Hitler y Mussolini utilizan algunos aspectos del pasado alemán, pero al mismo tiempo también dijeron, vamos a crear una nueva Alemania, vamos a crear una nueva Italia. Los británicos siempre han insistido en que su pasado es especial, incluso cuando innovaban. De hecho, cuanto más innovaban, más instrumentalizaban el pasado. El eslogan más importante en este momento es el de Donald Trump, Make America Great Again. Y la sugerencia no es hacer grande a América, sino que América solía ser grande y luego decayó. Y ahora vamos a volver y hacerla grande de nuevo. Así que el pasado es importante para la nostalgia. La idealización del pasado es central para las ideologías, más, creo, para la derecha que para la izquierda, aunque por los partidos de izquierda en Europa han insistido en el papel de la izquierda en la resistencia francesa o la resistencia italiana en la lucha contra el fascismo y los nazis, aunque en realidad el nazismo y los fascistas fueron derrotados por los aliados y por la Unión Soviética. Profesor, ¿cómo se relaciona el consumo cultural de masas con la despolitización y el vaciamiento democrático que usted describe en su libro Síntomas Mórbidos? El consumo cultural de masas no está relacionado con la despolitización porque asume que la gente era política en primer lugar. La gente no es política en primer lugar. Algunas personas lo son, por supuesto, y suelen ser una minoría. Y entonces la gente se politiza durante un breve periodo de tiempo porque hay una crisis o hay algo importante. Está bastante claro que si hay un acontecimiento importante como una guerra mundial, todo el mundo se vuelve político, pero no tiene que ver con el consumo cultural de masas. Si eres un londinense y eres bombardeado por aviones alemanes, entonces te vuelves político, te vuelves anti-alemán, por supuesto. El consumo cultural de masas, casi por definición, no es muy político a pesar de los esfuerzos de la gente interesada y comprometida con la política para hacerlo más político. Finalmente, en Síntomas Mórbidos usted analiza el ascenso global de regímenes autoritarios. ¿Qué condiciones históricas permitieron que se generaran en el siglo XX? Los regímenes autoritarios del siglo XX no dieron lugar a una cultura de masas. Tanto el régimen nazi en Alemania como el fascista en Italia, este último durando apenas 20 años, no lograron imponer su ideología en la mayor parte de la cultura de sus respectivos países. Incluso en la Unión Soviética, durante el periodo de Stalin, surgieron escritores y músicos destacados, lo cual resulta paradójico. Quiero decir, en términos de alta cultura, hubo grandes compositores como Shostakovich. Prokofiev regresó a la Unión Soviética desde Estados Unidos, donde se encontraba. Y, por supuesto, hubo escritores importantes, muchos más que en los últimos 20 o 30 años desde la caída del comunismo. Así que no diría que exista una conexión tan obvia entre un régimen totalitario y el desarrollo de la cultura.
Por supuesto, la cultura que es vista como un desafío al régimen es eliminada y sus exponentes son oprimidos y encarcelados y todo lo demás. Pero la mayor parte de la cultura no es así. Obviamente, en el caso de la música, es muy difícil afirmar si Beethoven era de izquierdas o de derechas. Quiero decir, no tiene mucho sentido. En el caso de las novelas, también es muy difícil. Grandes obras como Guerra y Paz, ¿eran de izquierdas o de derechas? Es imposible decirlo. Tolstoy fue considerado un gran escritor por el régimen zarista y también por el régimen soviético, y hoy sigue siendo considerado un gran escritor. En todo caso, la politización es un hecho que se produce en circunstancias extremas, como el hecho de que en la actual Ucrania, tras la invasión de Rusia, se haya prohibido la música rusa. Así que Tchaikovsky, después de todo, no tiene nada que ver con la invasión de Ucrania. Ha sido prohibido porque es ruso. Eso es una politización de la cultura. Profesor Tonas Sasson, muchas gracias por esta interesante hora de conversación. Okay, thank you very much.